Pasados traumáticos. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED. Un espacio de la serie de podcasts que presenta en la UNED la profesora de Historia Social y del Pensamiento Político Marisa González de Oleaga, coordinadora del módulo digital sobre historias traumáticas recientes, dentro del proyecto de investigación Historias para Pensar, financiado por la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Flaxo Argentina, que dirige el catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma, Mario Carretero. Acompañan a la profesora González de Oleaga, el catedrático Miguel Martorell y la profesora Pilar Mera Costas del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. ¿Alguna vez oíste hablar de pasados traumáticos? Son imágenes o acontecimientos que todavía producen miedo y hacen que quien los vivió baje la voz cuando los rememora o crea que aún hoy son una amenaza. Te invitamos a acompañarnos en este viaje por una de esas historias que un día dejaron al mundo conocido en suspenso y convirtieron a sus habitantes en huérfanos de palabra. ¿Por qué y para qué es importante conocer los pasados traumáticos? Una mujer joven, en la treintena, a la que llamaremos Laura, está apostada en la parada del autobús escolar esperando a su hijo, al que llamaremos Mauricio. El niño tiene algo más de 3 años y está escolarizado desde los 5 meses, pero hasta ese momento era su padre el que lo llevaba y lo recogía de la guardería y de la escuela infantil. Al cumplir los 3 años, Laura y su pareja decidieron que fuera en la ruta con otros niños de la zona. Laura es profesora universitaria, tiene una vida cómoda, viaja con frecuencia para sus investigaciones y ha empezado a militar en un sindicato. No es su primer compromiso político, lo ha hecho antes, en su primera juventud, en otro país y después durante un par de años en su patria suplente. Pero es en los últimos meses, coincidiendo con el cumpleaños de su hijo y con sus nuevas actividades políticas, que ha empezado a tener un profundo e inhabilitante malestar físico cada vez que va a esperar a Mauricio a la parada del bus. Mareos, sensación de asfixia y pérdida de equilibrio. Descartadas las dolencias físicas, empieza a pensar e intentar recrear qué y por qué aparecen esos síntomas en esa situación particular. ¿A qué o ante qué reacciona de manera tan violenta? Intenta describir el escenario que imagina y que desata su malestar. Piensa en la posibilidad de que al llegar el bus y abrir la puerta, la cuidadora de la tarde le diga: «No, Mauricio no subió, creí que hoy no había venido a clase». Y se ve a sí misma como si fuera otra, rígida, sin saber qué hacer, paralizado el cuerpo como si hubiera muerto mientras se cierra la puerta del micro y el resto de los padres con sus hijos se van a casa. Se observa desde fuera y ve que no puede reaccionar, que solo atina a tirarse al suelo, buscando el final como único remedio. Como si se tratara de 2 momentos diferentes, de 2 tiempos ensamblados en la misma escena. Ella sola, aterrada e invisible, y el resto del mundo a sus cosas, sin verla, negándola. Sentir ese desgarro y además verlo como si fuera otra persona, añade al sufrimiento de la pérdida una cuota de dolor casi insoportable. Ese ser ella, pero a la vez no serlo, es lo que le provoca ese desequilibrio físico que más se parece a la tortura. Pasaron los años y Laura siguió teniendo estos síntomas y generó conductas evitativas. Procuraba no ir a buscar a Mauricio, contrató a otra persona para que lo hiciera, pero ese rastro de dolor siguió ahí, encarnado, molesto, irritante. Muchos años más tarde, en una de las visitas a su madre, doña María, se la encontró en medio de un ataque de angustia.
Fue entonces cuando le contó una historia de la que Laura solo conocía una parte. Durante la Guerra Civil, la familia, compuesta por la abuela de Laura y 3 hijas, fue evacuada a Barcelona a la espera del curso de la contienda, una de las tantas familias republicanas con militancia política. En esos meses que pasaron refugiadas, la hermana pequeña de doña María, Berta, de 3 años, había muerto de meningitis. Esa era la historia oficial contada tantas veces en tantas sobremesas. Pero la angustia de doña María había sobrevenido por un rumor que 70 años después había vuelto a circular por el pueblo. Berta no había muerto de la tan temida inflamación cerebral, sino que había desaparecido en un bombardeo en Barcelona. El relato terminaba abruptamente ahí, sin más descripciones, sin más detalle. Pero cualquiera es capaz de imaginarse cómo pudieron desarrollarse los hechos. Las sirenas anunciando un bombardeo, la gente corriendo a los refugios y una niña de 3 años se suelta de la mano y corre en otra dirección, ágil, rápida, sin que nadie la pueda detener. Pasado el peligro, la búsqueda entre los escombros, las visitas a los hospitales, a la morgue, a los orfanatos y al final la resignación y una historia, la de la muerte por enfermedad, para hacer más soportable la desaparición de Berta. Más allá del caso clínico, lo interesante aquí es la coincidencia de 2 situaciones separadas por 50 años, en escenarios diferentes y con personajes distintos, pero con un denominador común. Lo no dicho circula. El silencio se transmite y se convierte no en la ausencia de palabras, sino en una presencia inadvertida y amenazante. El pasado no pasa, está ahí, agazapado, inhabilitando a Laura para entender que lo que está experimentando, en realidad, es la transmisión muda de la ferocidad de la historia. Este texto es un fragmento del libro Transterradas, el exilio infantil y juvenil como lugar de memoria, publicado en Buenos Aires, la editorial Tren en Movimiento en el 2019. ¿Por qué y para qué es importante conocer los pasados traumáticos? Respuesta a una pregunta formulada en este espacio de la serie de podcast que presenta en la UNED la profesora Marisa González de Oleaga, de Historia Social y del Pensamiento Político, coordinadora del módulo digital sobre historias traumáticas recientes, dentro del proyecto de investigación Historias para Pensar, financiado por la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Flaxo Argentina, que dirige el catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma, Mario Carretero. Acompañan a la profesora González de Oleaga, el catedrático Miguel Martorell y la profesora Pilar Mera Costas, del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. En canaluned.es podemos consultar este y otros podcasts sobre pasados traumáticos dentro de la serie Historias Traumáticas Recientes que coordina la profesora Marisa González de Oleaga. Les emplazo a la próxima edición de un nuevo podcast. Gracias por acompañarnos.